Según podrán confirmar en mi cuenta de Instagram, @rapatustra, el 29 de noviembre de 2017 adquirí, por mera casualidad, una edición del año 1911 de El libro de los mediums de Allan Kardec. Esa tarde caminaba rumbo a Metro Bellas Artes, de regreso a mi casa, cuando me topé con un pequeño tianguis de antigüedades y decidí detenerme a curiosear. Fue ahí donde encontré esta reliquia, sepultada bajo una nutrida pila de libros viejos, y de inmediato llamó mi atención. Ya antes me había cruzado con esta obra y admito que no tenía intención de anexarla a mi biblioteca esotérica, pero al encontrar ese título en específico en una edición tan antigua y en tan buenas condiciones, simplemente no pude dejar pasar la oportunidad y, luego de negociar un excelente precio por tan valiosa edición, volví a casa con los bolsillos vacíos, pero con una joya nueva para el estante de volúmenes antiguos en mi librero. En ese momento pensé que el verdadero valor y atractivo del libro residían, más allá de su contenido cabalístico, en el contexto histórico del objeto en sí mismo, pues en 1911, en la Ciudad de México, sucedía la revolución, y mientras todos los demás sufrían por sobrevivir, solo los burgueses podían darse el lujo de adquirir un libro, y más reducido aún sería el número de aquellos que comprarían uno de espiritismo. Así que, siendo de la alta sociedad y teniendo intereses en la mediunidad, no era nada descabellado suponer que el dueño original del libro perteneciera a la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, exclusivo grupo espiritista fundado y presidido por Francisco I. Madero, famoso medium escribiente que ese mismo año, 1911, se volvió presidente de México y cuya entrada a la capital vino acompañada de un terrible sismo que derrumbó varias casas y dejó centenas de heridos y muertos. A partir de entonces, la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro se dedicó a difundir entre la élite capitalina la doctrina postulada por Allan Kardec en el dichoso libro de los mediums, realizando sesiones claristésicas en las casonas de la aristocracia de la época, incluidos los salones del castillo de Chapultepec y las cuevas del bosque. Por lo que, en verdad me gusta pensar que, tal vez, el libro estuvo en el librero de alguna biblioteca de la aristocracia postrevolucionaria, donde la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro haya llevado a cabo una sesión espiritista, quizá hasta presidida por el mismo Madero. Pero todo esto es mera especulación. Cuando compré el libro estaba ahogado en trabajo y no leí más que los 2 primeros capítulos antes de que tuviera que dejarlo en pausa. Y, sin darme cuenta, el libro pasó 2 años empolvándose en el librero, hasta que Oli, mi chica, lo encontró y lo tomó para leerlo durante la cuarentena. Ella avanzó mucho más que yo y, pasando la mitad del libro, descubrió algo que se mantuvo escondido en su interior por casi 110 años. Entre las páginas del libro hallamos los restos quebradizos de 4 hojas de un papel muy delicado,
escritas con elaborada letra manuscrita a una tinta desvanecida por el tiempo, que contenían una serie de instrucciones. Antes de que las delicadas hojas terminaran de desmoronarse en nuestras manos, pudimos rescatar la información contenida en ellas, que se trata de meticulosas directrices para crear un medio de comunicación espiritista del que nunca antes habíamos escuchado y al que, a falta de un mejor nombre, hemos denominado la Ouija de Salmos. El instructivo no estaba firmado, y aunque hemos revisado el libro exhaustivamente, no hemos podido encontrar ningún indicio de quién pudiera ser el autor, ni la fecha exacta en que fueron escritas, pero su fragilidad era definitivamente la de un delicado documento de más de un siglo de malas condiciones para su conservación. Aunque, tal vez, no estaba destinado a perdurar por tanto tiempo. A pesar de que el libro de Kardec es una guía que expone las técnicas y secretos para comunicarse con el mundo de los espíritus, el texto no contiene ninguna referencia ni instrucciones similares para crear nada ni remotamente parecido. Es teoría de Oli que, quizá, el autor y posible propietario original del libro obtuvo estas instrucciones durante una sesión espiritista. Teoría imposible de comprobar. Aunque no podemos ignorar la intención del autor de conservar en secreto estas instrucciones, tampoco podemos eludir nuestra responsabilidad y participación en la destrucción de lo que podría ser un documento histórico, por lo que, luego de hacer un profundo análisis, de escuchar las opiniones de mis hierofantes, la de mi guía moral, y de platicarlo con el crew, decidimos hacer público el contenido de nuestro descubrimiento. Si, bajo tu propio riesgo, planeas sumergirte en el espiritismo y la mediumnidad y recrear estas instrucciones, es recomendación de la tripulación de El Miedo Mismo MX que te familiarices con los conceptos postulados por Kardec. Advertencia: cada instrucción debe seguirse al pie de la letra, sin hacer cambios o adaptaciones. Si alguno de los pasos no se cumple correctamente o si se ignora alguna de las medidas precautorias, las consecuencias podrían ser catastróficas. Instrucciones. 1. Habrás de valerte de una Biblia de tapas negras. En aras de no alterar las directrices y, aunque más adelante parece darse a entender que pueden utilizarse Biblias encuadernadas en tonos diferentes, recomendamos apegarse al color negro. 2. Has de contar todas las hojas del libro, incluyendo las hojas en blanco al inicio y al final, y ser preciso al hacerlo, pues el total de las hojas debe dividirse entre el número 43. Exactamente 43. No debe haber ninguna separación con hojas de más u hojas de menos, y las hojas sobrantes, que han de ser de la mitad exacta, ni del principio ni del final, deben de arrancarse de la Biblia. Pero
desecharse. Por ejemplo, una Biblia de 600 hojas divididas entre 43 resulta en separaciones cada 13 hojas y sobrarían 41. Al ser necesario que el capítulo final de la Biblia, Revelaciones de San Juan o el Apocalipsis, esté completo, aconsejamos contar las primeras 13 hojas de la Biblia, luego 13 a partir de la última hoja hacia adelante, luego las siguientes 13 hojas del inicio y otra vez las 13 hojas de atrás hacia adelante, y así sucesivamente, para que las hojas extras sean justo las de la mitad de la Biblia. 3. Cada grupo de hojas está destinado a albergar uno de los caracteres y frases que conducirán la comunicación, grabándose al borde exterior de cada página que esté a la derecha, escribiendo de forma horizontal sobre el filo derecho y repitiendo cada letra, número, símbolo y palabra en cada hoja destinada para ese carácter. Habrás de cuidar el no hacer ninguna otra marca en las hojas. En nuestro ejemplo, habrá 13 hojas consecutivas con la letra A, seguidas de 13 hojas con la letra B y luego 13 hojas con la letra C, y así sucesivamente. El orden del grabado debe de ser preciso para evitar confusiones que podrían resultar nefastas, por lo que debe estructurarse de la siguiente manera. Luna llena. Las 27 letras del abecedario, de la A a la Z. 10 números arábigos, del 0 al 9. Sí, no, hola, adiós, media luna. 4. Una vez concluido el grabado al interior, sobre la tapa negra al frente de la Biblia debe tallarse un signo profano para desacralizar el libro. Pero han de evitarse a toda costa los sellos blasfemos y sigilos demoníacos, para no terminar con una herramienta de conjuración demoníaca. Tampoco deben usarse los sellos angelicales, pues podrías ser castigado por tu sacrilegio. Como nota al margen en las instrucciones, se menciona al pentagrama como un símbolo de protección y no de invocación, por lo que recomendamos sea el símbolo que se use para tallarse en la tapa de la Biblia. 5. En la primer noche sin luna, el libro debe serenarse a cielo abierto, cubierto por la sombra de un árbol, para que quede completamente oculto por la oscuridad nocturna. Ni tapas marrón, ni guindas, ni purpúreas podrán desapercibirse por completo en la lobreguez de la noche sin luna, como las tapas negras. 6. Durante la última hora de oscuridad nocturna, habrás de tachar
todas las palabras Satanás y todas las palabras diablo de cada página, incluso de las hojas separadas que no se dejaron serenar, y deberá hacerse en orden desde la primera referencia en el Génesis hasta la última mención en el Apocalipsis, y antes de que el primer rayo de sol salga por el horizonte. La palabra Satanás aparece unas 56 veces y la palabra diablo se menciona unas 33 veces aproximadamente, por lo que es recomendable ubicar todas las páginas donde aparecen previo a serenar el libro, pero sin hacer ninguna marca en las hojas, pues las hojas solo deben tener el símbolo, letra, número y palabra correspondiente, por lo que se aconseja hacer una lista para que la tarea de localizarlas y censurarlas concluya antes del amanecer. 7. Durante todo el día, el libro habrá de guardarse en un sitio oscuro, resguardado de la luz del sol. Apenas anochezca, tendrás que quemar las hojas sueltas, una por una y en orden. Habiendo hecho esto último, el libro está listo para entablar sesiones de comunicación. Como medida precautoria, antes de utilizar el libro, es recomendable recolectar las cenizas de las hojas y dejarlas en los terrenos de una iglesia o, como alternativa, colocarse en un altar casero bajo una figura consagrada del Arcángel San Miguel. La sesión. Aunque no se especifica el número exacto de participantes y se tiene registro de que, en aquel entonces, en las sesiones espiritistas llegaban a participar hasta una docena de personas, es recomendación del crew de El Miedo Mismo MX reducir al mínimo el número de involucrados, pero nunca usar la Ouija de Salmos estando solo. 8. La sesión habrá de realizarse pasada la medianoche y a la luz de una vela blanca. El libro, al que a partir de este momento llamaremos Ouija de Salmos, puesto que ya cumple con esta función, deberá colocarse al interior de un círculo de sal, en posición norte-sur, y abrirse hacia el oeste, partiendo de la primera página que tenga escrita la palabra Hola. Afuera del círculo habrá de colocarse la vela blanca frente a la Ouija de Salmos, pero no ha de encenderse sin que antes se haya abierto en la página indicada y solo después de hacerle saber al contactado la intención de la sesión, para lo cual todos los participantes, al unísono y en voz alta, deberán repetir 3 veces: nosotros iluminamos tu oscuridad con una vela, para que tú nos digas lo que a nosotros no se nos muestra. Háblanos. En cuanto la luz tenue de la vela ilumine la oscuridad, la sesión habrá iniciado. 9.
Las preguntas deben realizarse en voz alta, procurando que las primeras puedan responderse con un sí o un no. Si el contactado desea entablar conversación, las hojas empezarán a recorrerse como por obra de alguna corriente de aire, pero sin que la llama de la vela se inmute ante la corriente que deslizará las páginas, que pueden detenerse en las hojas que contengan la afirmación o la negación, o se irán deletreando palabras, letra por letra, o enumerando cifras, un número a la vez. Al inicio de la sesión, mientras se está estableciendo el vínculo, puede que las respuestas lleguen incompletas, deteniéndose en páginas con letras sueltas, dictando palabras desconocidas o sin sentido aparente, por lo que uno de los participantes habrá de dedicarse a anotarlas, buscando encontrar el significado. Dependiendo de la concentración de los médiums y la voluntad del espíritu convocado, la claridad y fuerza del vínculo se potenciará, dando respuestas más detalladas y llegando a hacer que las hojas pasen más rápido, por lo cual habrá de prestarse atención de no perder ninguna letra, número, frase o carácter para obtener el mensaje completo. Las respuestas ininteligibles o sin sentido aparente pueden ser obra de un espíritu malintencionado que, en realidad, esté dictando conjuraciones para liberarle, por lo que, si luego de 7 preguntas no se ha obtenido una respuesta clara, la ouija de Salmos habrá de abrirse en la primera hoja que contenga la palabra adiós, al tiempo en que todos los participantes rezan en voz alta la oración por las benditas ánimas del purgatorio y se concluye la sesión. Lo mismo sucede si la ouija se cierra con la tapa trasera hacia arriba. Si las hojas de la ouija de Salmos se detienen en el símbolo de la luna llena, significa que la respuesta se presentará en un sueño. Si se desea obtener la respuesta, no se da por terminada la sesión. La vela se deja consumir por completo y la ouija debe dejarse abierta toda la noche en el Salmo 4. Si, por el contrario, no se desea establecer vínculo onírico con el espíritu, que es lo más conveniente, se da por terminada la sesión, se cierra la ouija de Salmos y se sellan las hojas por el canto con la cera de la vela, guardando suficiente para hacer también una cruz sobre la tapa. Si, por otro lado, las hojas de la ouija de Salmos se detienen en el símbolo de la media luna, significa la presencia de una entidad oscura y el vínculo debe de interrumpirse inmediatamente, abriendo la ouija en el Salmo 91 y prendiéndole fuego con la vela mientras se repite el salmo en voz alta hasta que la ouija se consuma por completo. Si el vínculo no se interrumpe, toda comunicación podrá considerarse como un turbio pacto con el ente oscuro y no sabrás cómo se cobrará.
por las respuestas recibidas. 10. La sesión concluye cuando la Ouija de Salmos se abre en la primer página con la palabra adiós, y todos los participantes, al unísono y en voz alta, repiten 3 veces: encuentra lo que buscas, como nos mostraste lo que buscamos. Te despedimos. Se cierra la Ouija y se marca una cruz sobre la tapa con la cera de la vela. Pero antes de apagarla, se ha de incinerar la hoja donde se anotaron las respuestas. A modo de epílogo, nos sentimos obligados a compartir las conclusiones de nuestras hierofantes sobre nuestro descubrimiento. Al ser un vehículo de vinculación con los espíritus, la Ouija de Salmos debe usarse con extrema cautela, pues el carácter consagratorio de la Biblia es una invitación irresistible, no solo para presencias incorpóreas que no han alcanzado otros niveles de existencia, sino para entes mezquinos, incapaces de desapegarse de la vida material. Y, al desacralizar la Biblia, se les permite interactuar con ella, mucho más si se deja como anzuelo, escondida en la oscuridad nocturna durante la serenada. Y cuando estos entes se encuentran atados al libro, pueden brindar información corrupta y dañina. Y aunque el sellar las palabras que puedan servirles de acceso a este plano puede ser un eficiente método de contención, nada asegura que los espíritus chocarreros no se valgan de otras artimañas para perjudicarte. De ahí que sea de vital importancia el evitar alegorías diabólicas, sellos blasfemos y sigilos demoníacos, pues serían estos entes los primeros en acercarse y, definitivamente, no quieres a un demonio en tu Ouija, ya que son seres viles, embaucadores, mentirosos y muy peligrosos. Sin importar que las palabras que les sirvan como ruta de escape estén selladas, un libro no es un buen lugar para encerrar a un demonio. Del mismo modo, tampoco debe de serenarse la Ouija a la sombra de una tumba o en un cementerio, pues desarraigar un ánima de su sepulcro tiene consecuencias nefastas. No está de más observar las 7 reglas de la tabla Ouija. La regla número 1: nunca preguntes cuándo vas a morir. Regla número 2: nunca juegues a la Ouija en un cementerio. Regla número 3: nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. Regla número 4: nunca hay que jugar a la Ouija solo. Regla número 5: si dices ser un familiar o conocido tuyo, realiza primero un cuestionario. Regla número 6: contar con un kit de protección, un crucifijo,
agua bendita, un rosario o la cruz de San Benito. Y la regla número 7. Nunca retes a un espíritu o te podría sorprender. Si lo mencionado no logra desanimarte de seguir estas instrucciones, antes de buscar hacer contacto con lo que sea que aguarde al otro lado, deberás de preguntarte si, acaso, estás preparado para recibir las respuestas que obtendrás. El miedo es real. Rapatustra 2020. Toca la campana si te atreves.